quien ahora vive con su exesposa Leonore Famke Hansen y su rico padrastro Stuart Sander Berkeley, un millonario de Beverly Hills, California. Cuando Seera, Holly Valance, va a dar un concierto en la ciudad, Brian es contactado por su amigo Sam, también exagente de la CIA, para que los ayude en labores de seguridad durante un concierto. Tras el espectáculo, la diva es atacada por un hombre armado con un cuchillo, pero Brian lo reduce. Agradecida, Seera le propone ayudar a su hija tras enterarse de que quiere ser cantante. Seera le proporciona un contacto, asegurándole que correrá con todos los gastos si Kim tiene verdaderamente talento. Al día siguiente, Brian se entera de que Kim desea ir de vacaciones a París con su amiga Amanda Katie Cassidy, para visitar los museos y mejorar su francés. A pesar de sus preocupaciones iniciales sobre la seguridad de ese viaje, accede a dar su permiso, con la condición de que se comunique telefónicamente a menudo. Le entrega un celular para que lo llame en cuanto llegue y todos los días antes de dormir. Más tarde, descubre que el verdadero motivo es seguir a la banda U2 en su gira por varios países europeos. Leonore, harta de la sobreprotección de Brian, le advierte que la tiene que dejar libre o que la perderá. Al salir del aeropuerto Charles de Gaulle, y mientras esperan a un taxi, Kim y Amanda conocen a un encantador francés llamado Peter, Nicolas Giraud. Cuando ellas llegan al portal del apartamento en donde van a alojarse, les propone invitarlas a una fiesta y queda en ir a recogerlas más adelante. Brian llama a su hija, ya que ella había olvidado hacerlo. La joven responde en el cuarto de baño, porque Amanda ha puesto la música a todo volumen y no puede oírlo bien. Justamente durante la conversación, Kim observa desde la ventana del baño a unos hombres que han entrado en el piso y que secuestran a Amanda. Aterrorizada, informa de ello a su padre, quien le advierte que ella también va a ser secuestrada. Le pide que se esconda debajo de una cama en un dormitorio próximo y que, cuando la rapten, deje ahí el celular y describa a gritos a los secuestradores, complexión, posibles tatuajes, etc. Brian conecta el celular a una grabadora para que su amigo Sam trate de obtener más información. Cuando los secuestradores se disponen a llevársela, Brian habla brevemente con uno de ellos, Marco Arben Bajraktaraj, haciéndole saber que posee ciertas habilidades especiales que pueden convertirlo en una pesadilla para él, a menos que liberen a su hija. Si lo hacen, no los perseguirá y se olvidará de todo, pero si se la llevan, los encontrará y los matará. El secuestrador le responde "buena suerte", antes de romper el teléfono. Brian vuela a París. Dispone de un máximo de 96 horas, ya que según Sam, al cabo de ese límite le será imposible volver a encontrarla, al haber sido secuestrada por una banda albanesa especializada en la trata de personas, la cual las engancha a las drogas y luego las prostituye. Si Brian no logra encontrar a su hija antes, quizás la pierda para siempre. En el apartamento en donde se ha producido el secuestro, halla el teléfono de su hija y a partir de allí, la busca por todo París, combinando técnicas de agente de la CIA, incluso para burlar a la policía francesa, y mucha energía física, pues debe hacer frente a sicarios armados que secuestran a mujeres, incluso asesina a varias personas. Finalmente, encuentra el escondite de los mafiosos albaneses y se hace pasar por un agente de la policía. Reconoce al secuestrador cuando le hace decir "buena suerte". Brian mata al resto de secuestradores y deja inconsciente a Marco. Posteriormente halla a Amanda, muerta por sobredosis. Brian interroga y tortura a Marco hasta hacerle revelar que Kim ha sido vendida a Patrice Saint-Clair, traficante de jóvenes vírgenes. Entonces Brian se marcha, dejando a Marco morir electrocutado. Ya en el edificio de Saint-Clair, Brian ve a Kim, quien ha sido vendida por 500.000 euros a Rahman, un jeque árabe en Nabil Masab. Los hombres de Rahman llevan a Kim al yate del jeque. Allí, Brian mata a Rahman y rescata a su hija. De regreso a Los Ángeles, Brian presenta a Kim a Seera para ayudarla a realizar su sueño de ser cantante.
La película ha recaudado $1,45,000,989 estadounidenses en los Estados Unidos y Canadá, $80,460,472 estadounidenses en el resto del mundo y un total de $225 americanos 461,461. Se considera una película de alta recaudación, lo mismo que su secuela Taken 2, la cual la superó en ingresos. El sitio web de la agrupación de reseñas Rotten Tomatoes le otorgó una calificación de podrido con un promedio de 58% bueno. Richard Corliss de Time Magazines comentó: "La película no tiene nada más en su mente que docenas de chicos malos recibiendo una paliza y otro tipo se convirtió al instante en roadkill". Dan Coys del Washington Post describió la película como una satisfacción tan sombría como su eficiente héroe profesional, y la comparó con la acción de la serie de Jason Bourne. Variety describe la película como patear el trasero, pedala la industria metal película de acción, que sabiamente no lee. Da al espectador un momento para reflexionar sobre el cadena de casualidades inverosímiles. La película tiene el delantero, Devil May Cry impulso de una película de Bond con esteroides. 8. El diario Los Angeles Times describió la premisa de Taken, una acción enérgica y violenta programador que no puede dejar de ser tonto a veces sin intención. Obviamente, Taken no es el tipo de película de acción que pasar mucho tiempo preocuparse por su guión de peatones o actuar en gran medida indiferente, por lo que es la suerte de tener Neeson en el papel protagónico. Brian Meads se caracteriza como máquina de ataque implacable que es impermeable a los puños, las balas y los coches en movimiento rápido. Se utiliza una variedad de técnicas marciales para eliminar a oponentes más que Mike Tyson y casualmente matar a aquellos que no KO. 9. Sin embargo, el sitio web español SOS Movies dio una valoración muy positiva sobre la película, pero criticó su indiferencia por el resto de las víctimas y las fallas políticas de la CIA. Al respecto, en una opinión, el redactor escribió: "El secreto del film es que utilizó un problema del siglo XXI que concierne a todos, la trata de personas". Bajo este contexto, el guionista Luc Besson aprovechó sus inmaculadas habilidades para delinear un cuerpo inteligente de escritura, suficientemente pesada para que su contundencia perdure. Si uno intenta encontrar la explicación del por qué fue un éxito Venganza, deduce que lo menos interesante es la acción. Se puede apuntar su atractivo a las frases brillantes, las trampas ingeniosas y herramientas sofisticadas. Pero en el momento de señalar sus defectos, criticó: "El poco desarrollo de Liam Neeson impide humanizarlo en un 100%. Es el defecto que conlleva a más problemas. Si uno lo analiza con lupa, se dará cuenta de que Neeson no intenta hacer una apología en contra de la trata de personas. Este señor es un padre preocupado por su hija, y no muy interesado por saber qué ocurrirá con la decena de mujeres que han quedado dentro de los lugares donde se ha metido". Y también señala: "El guión comete un fallo en la escena de torturas. Neeson hace alusión a su pasado, donde en el tercer mundo tenía que torturar al reo y no disponía de electricidad constante para ello, obligándose al uso de arrancar uñas o el ácido. Este detalle es un tanto perturbador cuando en cierta perspectiva histórico-política, uno podría comparar ese diálogo con las torturas de Abu Ghraib, o los detalles escabrosos actuales donde se confirman técnicas de tormento a prisioneros terroristas en Irak", y el crítico de cine pregunta: "¿Qué hace un organismo estadounidense torturando personas en Oriente? Aun cuando sean peligrosos, ¿qué hace operando de manera impía en un piso ajeno?". Taken es una película francesa de suspenso y acción de 2008 dirigida por Pierre Morel y escrita por Luc Besson y Robert Mark Kamen. Está protagonizada por Liam Neeson, Maggie Grace, Leland Orse, John Gries, David Barsovsky, Katie Cassidy, Holly Valance y Famke Janssen. En la película, Brian Meads, un exoficial de la CIA, se propone rastrear a su hija adolescente Kim y a su mejor amiga Amanda después de que sean secuestradas por terroristas albaneses dedicados al tráfico de personas mientras viajan por Francia durante unas vacaciones. Taken se estrenó en Francia el 27 de febrero de 2008 por Europa Corp y fue estrenada internacionalmente por 20ª Century Fox. La película recibió críticas mixtas de los críticos, pero fue un gran éxito financiero, recaudando $226 millones,
y numerosos medios de comunicación citaron la película como un punto de inflexión en la carrera de Neeson que lo redefinió y lo transformó en una estrella de acción. También se lanzó como una franquicia y fue seguida por 2 secuelas: Taken 2, Taken 3 y una serie de televisión que se estrenó en 2017 en NBC con Clive Standen interpretando una versión más joven pero alternativa de Brian Mills. Brian Mills, un oficial retirado de la CIA y boina verde, intenta entablar una relación más estrecha con su hija Kim, de 17 años, que vive con su madre, su exesposa Lenore y su rico padrastro Stuart. Mientras supervisa la seguridad en un concierto de la estrella del pop Sierra, Brian la salva de un atacante armado con un cuchillo. Por gratitud, Sierra ofrece que un entrenador vocal evalúe a Kim como cantante. Antes de que Brian pueda contarle sobre la oferta, Kim le pide permiso para viajar a París con su mejor amiga Amanda. Brian inicialmente se niega debido a la preocupación por su seguridad, pero finalmente acepta. En el aeropuerto, Brian se entera de que Kim le mintió y que las chicas planean seguir a U2 durante su gira europea. Al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, Kim y Amanda conocen a un apuesto joven desconocido llamado Peter, que les ofrece compartir un taxi. Kim y Amanda van al apartamento de los primos de Amanda, donde Kim se entera de que los primos están en España. Después de responder a una llamada de Brian, Kim ve a unos hombres entrar en el apartamento y secuestrar a Amanda. Cuando Kim es sacada de su escondite, grita una descripción de su secuestrador, siguiendo las instrucciones de su padre. Brian oye a alguien respirando por teléfono y le dice al oyente que no perseguirá a los secuestradores si liberan a su hija, pero les advierte que negarse a aceptar su oferta resultará en su muerte. El oyente solo responde buena suerte y finaliza la llamada. Sam, un viejo amigo y ex colega de Brian, deduce que los secuestradores son parte de una red de tráfico sexual albanesa e identifica al oyente como el jefe de la mafia Marco Oxa. Basándose en secuestros anteriores, Kim debe ser encontrada en 96 horas, o probablemente se perderá para siempre. Brian vuela a París, donde entra en el apartamento y encuentra el reflejo de Peter en una foto en el teléfono de Kim. Encuentra a Peter en el aeropuerto, tratando de atraer a una viajera. Brian intenta sacarle la información a golpes a Peter y exige el paradero de Kim y Amanda, pero su compañero lo detiene. Brian luego lo persigue en un taxi robado. Mientras huye, Peter es asesinado repentinamente por un camión que se aproxima. Con su única pista muerta, Brian recurre a un viejo contacto, el exagente de la DGSE convertido en oficial de la Policía Nacional Jean-Claude Pitrel, que ahora tiene un trabajo de oficina. Jean-Claude le advierte que no se involucre, pero le informa del distrito de luz roja local donde Brian coloca un dispositivo de escucha en un proxeneta albanés. Brian registra un burdel improvisado en un patio de construcción y rescata a una joven drogada que tiene la chaqueta vaquera de Kim. Después de un tiroteo y una persecución a alta velocidad con los operadores del burdel y de matar a varios terroristas, Brian lleva a la mujer a un hotel e improvisa su desintoxicación. Al día siguiente, la mujer le cuenta a Brian sobre una casa donde la tenían a ella y a Kim. Haciéndose pasar por Jean-Claude, Brian entra en la casa de seguridad de los terroristas con el pretexto de renegociar la tarifa de protección policial. Cuando Brian identifica a Marco engañándolo para que diga buena suerte, la reunión estalla en una pelea, que resulta en la muerte de varios secuestradores. Al registrar la casa, Brian encuentra a varias chicas muy drogadas, incluida Amanda, que murió debido a una sobredosis. Brian luego tortura a Marco con electricidad y lo deja morir por electrocución continua, pero no antes de que este último confiese que las vírgenes como Kim se venden rápidamente en el mercado negro e identifique al comprador como el líder del sindicato del crimen Patrice St. Clair. En el apartamento de Jean-Claude, Brian lo confronta por su corrupción y le dispara a su esposa, hiriéndola en el brazo, para obligarlo a revelar la ubicación de St. Clair antes de dejarlo inconsciente. Brian se infiltra en una subasta secreta de esclavas sexuales que se lleva a cabo debajo de la mansión de St. Clair, donde Kim es el tema de la última venta. Brian obliga a uno de los postores, Ali, a comprarla, pero posteriormente es atrapado y noqueado. Al enterarse de la identidad de Brian, St. Clair ordena a sus secuaces que lo maten, pero Brian se libera y los elimina a todos.
Saint Clair, mortalmente herido, revela detalles de un yate propiedad de un jeque llamado Rahman antes de que Brian lo mate. Brian persigue el yate y elimina a los guardaespaldas, incluido a Lee, antes de encontrar a Rahman sosteniendo a Kim a punta de cuchillo. Cuando Rahman intenta negociar, Brian lo mata y Kim es rescatada. De regreso a los CEU, Brian sorprende a Kim llevándola a visitar a Seera. Liam Neeson como Brian Meads, un ex boina verde y oficial de la CIA que busca rescatar a su hija de los traficantes sexuales. William John Neeson Ove, nacido el 7 de junio de 1952, es un actor de Irlanda del Norte. 3. Ha recibido varios galardones, incluidas nominaciones a un premio de la Academia, un premio BAFTA, 3 Globos de Oro y 2 premios Tony. En 2020, ocupó el 7º lugar en la lista de The Irish Times de los 50 mejores actores de cine de Irlanda. Neeson fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico OVE en 2000. Neeson hizo su debut cinematográfico en 1978 con Pilgrim's Progress, seguido de papeles iniciales en Excalibur 1981, The Bounty 1984, The Mission 1986, The Deadpool 1988 y Husbands and Wives 1992. Saltó a la fama interpretando a Oscar Schindler en el drama sobre el Holocausto de Steven Spielberg, La lista de Schindler 1993, por el que recibió una nominación al Oscar como mejor actor. Interpretó papeles protagonistas en películas dramáticas como en el 1994, Rob Roy 1995, Michael Collins 1996 y Los Miserables 1998. Obtuvo papeles de gran éxito interpretando a Qui-Gon Jinn en Star Wars, Episodio y La amenaza fantasma 1999, Ra's al Ghul en Batman Begins 2005 y Aslan en la trilogía Las Crónicas de Narnia, 2005 a 2010. Actuó en películas como el drama histórico Gangs of New York 2002, la comedia romántica Love Actually 2003, el drama biográfico Kinsey 2004, el thriller erótico Chloe 2009, el drama religioso Silence 2016, la película de fantasía Monster Calls 2016, el thriller policial Widows 2018, la película antológica de Ballad Buster Scruggs 2018 y el drama romántico Ordinary Love 2019. A partir de 2009, Neeson se consolidó como una estrella de acción con la serie de suspenso y acción Taken, 2008 a 2014, The Atom 2010, The Grey 2011, Wrath of the Titans 2012, A Walk Among the Tombstones 2014 y Cold Pursuit 2019. Es conocido por sus colaboraciones en el género con el director Jaume Collet Serra y protagonizó 4 de sus películas, Unknown 2011, Non-Stop 2014, Run All Night 2015 y The Commuter 2018. En el escenario, Neeson se unió al Lyric Players Theatre de Belfast en 1976 durante 2 años. En Broadway, obtuvo 2 nominaciones al premio Tony al mejor actor de obra por sus interpretaciones de Matt Burke en la reposición de Anna Christie 1992 de Eugene O'Neill y de John Proctor en la reposición de The Crucible 2002 de Arthur Miller. Interpretó a Oscar Wilde en El beso de Judas 1998 de David Are. Neeson nació en Ballymena, condado de Antrim, hijo del cuidador de la escuela primaria Bernard Bernay Neeson y la cocinera Catherine Kitty Neeson, née Brown. Su madre nació y se crió en Waterford, en el sureste de Irlanda. Criado en la fe católica, fue llamado Liam en honor a un sacerdote local. Tiene 3 hermanas, Elizabeth, Bernadette y Rosalén. Asistió al St. Patrick's College, Ballymena, de 1963 a 1967, y más tarde recordó que su amor por el teatro comenzó allí. Dijo que crecer como católico en una ciudad predominantemente protestante lo hizo cauteloso, y una vez dijo que se sentía como un ciudadano de segunda clase allí, pero también dijo que nunca lo hicieron sentir inferior o incluso diferente en la escuela técnica predominantemente protestante de la ciudad. Sería pintoresco imaginar que tuve un origen irlandés rebelde y escandaloso, dijo, pero los hechos fueron mucho más grises. Irlandés, sí. Pero todo ese asunto nacionalista, llorar en tu Guinness y cantar canciones rebeldes, eso nunca fue mi ambiente.
Se ha descrito a sí mismo como fuera de contacto con la política y la historia de Irlanda del Norte hasta que se dio cuenta de las protestas de sus compañeros de estudios después del Domingo Sangriento, una masacre en Derry en 1972 durante los problemas, lo que lo animó a aprender más historia local. En una entrevista de 2009 dijo, "Nunca dejo de pensar en los problemas. He conocido a chicos y chicas que han sido perpetradores de violencia y víctimas. Protestantes y católicos. Es parte de mi ADN". A los 9 años, Neeson comenzó a tomar lecciones de boxeo en el All Saints Youth Club y ganó varios títulos regionales antes de dejarlo a los 17. Actuó en producciones escolares durante su adolescencia. Su interés por la actuación y su decisión de convertirse en actor también estuvieron influenciados por Ian Paisley, fundador del Partido Unionista Democrático, DUP, en cuya iglesia presbiteriana libre de Ulster se coló. Dijo, "Paisley tenía una presencia magnífica y era increíble verlo simplemente golpeando la Biblia. Era actuación, pero también era una gran actuación y conmovedora también". En 1971, se unió a un curso de Física y Ciencias de la Computación en la King's University de Belfast antes de irse a trabajar para la fábrica de cerveza Guinness. En King's, descubrió un talento para el fútbol y fue descubierto por St. Thomas en el Bohemian FC. Hubo una prueba en el club de Dublín y Neeson jugó un partido como suplente contra el Shamrock Rovers FC, pero no le ofrecieron un contrato. Maggie Grace como Kimberly Kim Meets, la hija de Brian. Margaret Grace Denig, nacida el 21 de septiembre de 1983, es una actriz estadounidense. Es conocida por interpretar a Shannon Rutherford en la serie de televisión de ABC Lost, 2004 a 2006, 2010, a Kim Meets en la trilogía Taken 2008 a 2014, a Irina en The Twilight Saga 2011 a 2012, y a Althea Szymanski en Fear the Walking Dead 2018 a 2021. Grace obtuvo una nominación al premio Young Artist en 2002 con su interpretación de Martha Masley, una joven de 15 años víctima de asesinato, en la película para televisión Murder in Greenwich. En 2004, fue elegida como Shannon Rutherford en la serie de televisión Lost, en la que fue miembro principal del reparto durante las 2 primeras temporadas, ganando un premio del Screen Actors Guild compartido con el reparto. Al dejar la serie, Grace estaba ansiosa por trabajar de forma más destacada en el cine. Apareció en The Jane Austen Book Club 2007 y junto a Liam Neeson como Kim Meets en Taken en 2008. Repitió el papel de Kim en Taken 22012 y Taken 32014. Interpretó el papel principal, Alicia, en Malicia en el País de las Maravillas, una versión moderna de la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Grace repitió el papel de Shannon en 2 episodios más de Lost, incluido el final de la serie. En 2013, apareció en la 6ª temporada de Californication. Interpretó a Fight, una groupie y musa de las estrellas, que captura la atención de Hank Moody, interpretado por David Duchovny. Se unió al elenco de la serie Fear the Walking Dead en 2018 como una periodista llamada Althea. Margaret Grace Denig nació en Worthington, Ohio, hija de Balin, de soltera Everett y Fred Denig, quienes dirigían un negocio familiar de joyería. Asistió a Worthington Christian Schools desde el jardín de infantes hasta el 9º grado y asistió brevemente a Thomas Worthington High School, donde comenzó a actuar en obras escolares y teatro comunitario, incluida una producción de The Crucible de Gallery Players en 2000, en un centro comunitario judío local. Cuando era niña, Grace era una lectora voraz y una autodenominada nerd de Shakespeare, y le dijo a Los Angeles Times que a los 13 años, estaba realmente interesada en Jane Austen, como algunos niños están interesados en Star Trek. Famke Janssen como Lenore Lenny Miss St. la ex esposa de Brian. Katie Cassidy como Amanda, la amiga de Kim. Leland Orse como Sam Gilroy, un ex colega de Brian que ayuda a localizar a los secuestradores de Kim. John Gries como Mark Casey. David Barsovsky como Bernie Harris. Holly Valance como Seera, una estrella del pop que Brian es contratada para proteger. Sander Berkeley como Stuart Estillon, el esposo de Lenore y el padrastro de Kim. Olivier Rabourdin como Jean-Claude Pitrel, un exagente de la DGS ahora oficial de la Policía Nacional y viejo conocido de Brian.
Gerard Watkins como Patrice Saint-Clair, un terrorista subastador de tráfico sexual en el mercado negro. Arben Bajraktaraj como Marco Oxa, líder terrorista de una red de tráfico sexual responsable del secuestro de Kim. Camille Happy como Isabelle. Nicolás Giraud como Peter, un explorador de una red terrorista de tráfico sexual. Goran Kostic como Gregor, un profesor universitario albanés a quien Brian contrató para que le tradujera. La película fue producida por Europa Corp de Luc Besson. Pierre Morel había trabajado previamente como director de fotografía para Besson, y también habían colaborado en el debut como director de Morel, Distrito 13. Besson lanzó la idea de Taken una noche durante la cena y Morel inmediatamente se encariñó con la idea de un padre que lucha por proteger a su hija. Jeff Bridges fue elegido primero como Brian Meads, pero después de que abandonó el proyecto, Liam Neeson aceptó el papel, deseando interpretar un papel más exigente físicamente de lo que estaba acostumbrado. Neeson al principio pensó que la película no sería más que un pequeño camino lateral para su carrera, esperando que se lanzara directamente en video. En cambio, la película pasó a definir la carrera de Neeson y lo estableció como una estrella de acción. Taken recaudó $145 millones en América del Norte y $81.8 millones en otros territorios, para un total mundial de $226.8 millones, frente a un presupuesto de producción de $25 millones. En su primer día en Norteamérica, la película recaudó $9.4 millones, logrando el mejor día de estreno de la historia para un fin de semana del Super Bowl. Recaudó $24.7 millones durante su primer fin de semana en 3.183 salas, con un promedio de $7.765 por sala y ocupando el puesto número 1, que fue el segundo fin de semana de estreno del Super Bowl más alto en ese momento, detrás de Hannah Montana and Miley Cyrus. Best of Both Worlds Concert, $31.1 millones. La película también es la más taquillera entre las películas de Taken en Norteamérica. Los mercados más grandes en otros territorios fueron Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Australia y España. La película recaudó $15.47 millones, $11.27 millones, $9.43 millones, $6.28 millones y $5.46 millones respectivamente. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de 60%, basada en 178 críticas, con una calificación promedio de 5.80/10. El consenso crítico del sitio dice: Taken es innegablemente divertida con acción ingeniosa, pero es en gran medida un ejercicio sin cerebro. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 50 sobre 100, basada en 32 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le dio a la película 2 estrellas y media de 4, escribiendo: siempre es un enigma reseñar una película como esta. Por un lado es absurda. Pero, ¿quién espera que un agente destructor de ciudades tipo Bourne sea creíble? Por otro lado está muy bien hecha. Liam Neeson le da al personaje una ira dura y despiadadamente enfocada, y el director Pierre Morel se precipita a través de secuencias de acción a una velocidad vertiginosa. Richard Corliss de Time dijo que la película no tiene nada más en mente que docenas de malos siendo golpeados y otro convertido en un cadáver en la carretera. El Washington Post describió la película como un pequeño thriller satisfactorio tan sombríamente profesional como su eficiente héroe, y comparó la acción con la serie de películas de Bourne. Derek Elley de Variety describió la película como una película de acción trepidante, que acelera a fondo y que sabiamente no le da al espectador tiempo para reflexionar sobre la serie de coincidencias improbables. La película tiene el impulso despreocupado y directo de una película de Bond con esteroides. Kenneth Turan de Los Angeles Times describió la premisa de la película como a veces involuntariamente tonta. Obviamente, Taken no es el tipo de película de acción que pasa mucho tiempo preocupándose por su guión pedestre o sus actuaciones en gran medida indiferentes, por lo que es una suerte tener a Neeson en el papel protagonista. Brian Meads se caracteriza por ser una máquina de ataque implacable que es inmune a los puños, las balas y los autos que se mueven rápidamente. Usa una variedad de habilidades de artes marciales para noquear a más oponentes que Mike Tyson y matar casualmente a aquellos a los que no deja KO.
El público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación promedio de A en una escala de A y AF. En 2011, un autoproclamado experto en antiterrorismo fue condenado por fraude electrónico después de afirmar que la película estaba basada en un incidente de la vida real en el que su hija fue asesinada. William G. Yar, que se hizo pasar por un coronel retirado de los Boinas Verdes, afirmó haber pasado más de 12 años dando conferencias a agencias del gobierno de Estados Unidos como la Oficina Federal de Investigaciones sobre Cuestiones de Seguridad. Sin embargo, los registros revelaron que en realidad había sido un operador de radar en la reserva de la Guardia Costera entre 1962 y 1970, y nunca había estado en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, su sitio web afirmó que Taken estaba basada en eventos que lo involucraban a él y a su familia. Y Yar, quien admitió los cargos, fue sentenciado a 500 horas de servicio comunitario en los cementerios de veteranos del estado de Maryland. También aceptó devolver 171,000 pesos en honorarios por conferencias que había recibido de varias organizaciones a las que se había presentado como experto en terrorismo y tráfico de personas. En 2019, en un intento de promover el turismo y contrarrestar la percepción negativa de los albaneses en los medios occidentales, el gobierno albanés, junto con donantes extranjeros, produjo un anuncio turístico titulado Déjate llevar por Albania, donde se le pide a Liam Neeson que visite Albania y explore los puntos de interés cultural, culinario y turístico del país. Después del estreno de la película, el discurso de la toma que el personaje de Neeson pronunció mientras hablaba por teléfono con los secuestradores de su hija se convirtió en un meme de internet. Neeson describió la escena como cursi. Fue una tontería. Realmente me sentí así. Taken fue lanzada como Taken Single Disc Extended Edition, en DVD el 12 de mayo de 2009 y en Blu-ray el 9 de diciembre de 2014. La película también vio el lanzamiento de Taken 2 Disc Extended Edition, en DVD y discos Blu-ray el 12 de mayo de 2009. Al 5 de febrero de 2015, la película ha vendido 5.388.963 DVD y 607.073 discos Blu-ray y ha recaudado $79.798, 171 y $10.069, 116 respectivamente, totalizando $89.867.287 en América del Norte. En noviembre de 2010, Fox anunció que Europa Corp produciría una secuela dirigida por Olivier Megaton. Taken 2 se estrenó posteriormente en Francia el 3 de octubre de 2012, con Neeson, Hansen, Grace, Gries, Rabourdin y Orse repitiendo sus papeles de la primera película. Una tercera película de Taken se estrenó el 16 de diciembre de 2014. En septiembre de 2015, NBC ordenó una serie de televisión que retrata a un Brian Meads más joven con Clive Standen interpretando a Meads, Gaius Charles, Monique Gabriela Curnen, James Landry Evert, Michael Irby, José Pablo Cantillo, Jennifer Marsala y Simu Liu son elegidos como John, Blasik, Casey, Scott, Dave Riley y Faaron, miembros de Opcon. Brooklyn Sudano es elegida como Asa, una joven estudiante atractiva y bien educada de una familia de clase media alta que está ampliando su educación cuando conoce por primera vez a Brian, y Jennifer Beals es elegida como Christina Hart, la subdirectora especial de Inteligencia Nacional que ha tomado a Miss bajo su protección. Alexander Cary es escritor, productor ejecutivo y showrunner de la serie y Alex Graves dirigió el piloto. El programa duró 2 temporadas, comenzando en febrero de 2017 y terminando en junio del año siguiente. Taken, titulada Búsqueda implacable en Latinoamérica y Venganza en España, es una película de acción francesa de 2008, protagonizada por Liam Neeson, Famke Janssen y Maggie Grace. Está dirigida por Pierre Morel y fue escrita y coproducida por Luc Besson. Es el top 85 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos por GQ. Brian Meads, Liam Neeson, agente jubilado de la CIA y de las Fuerzas Especiales, experto en seguridad y en combate cuerpo a cuerpo, quiere pasar más tiempo con su hija Kim de 17 años, Maggie Grace, quien ahora vive con su exesposa Leonore Famke Janssen y su rico padrastro Stuart Sander Berkeley, un millonario de Beverly Hills, California.
Cuando Seera, Holly Valance, va a dar un concierto en la ciudad, Brian es contactado por su amigo Sam, también exagente de la CIA, para que los ayude en labores de seguridad durante un concierto. Tras el espectáculo, la diva es atacada por un hombre armado con un cuchillo, pero Brian lo reduce. Agradecida, Seera le propone ayudar a su hija tras enterarse de que quiere ser cantante. Seera le proporciona un contacto, asegurándole que correrá con todos los gastos si Kim tiene verdaderamente talento. Al día siguiente, Brian se entera de que Kim desea ir de vacaciones a París con su amiga Amanda, Katie Cassidy, para visitar los museos y mejorar su francés. A pesar de sus preocupaciones iniciales sobre la seguridad de ese viaje, accede a dar su permiso, con la condición de que se comunique telefónicamente a menudo. Le entrega un celular para que lo llame en cuanto llegue y todos los días antes de dormir. Más tarde, descubre que el verdadero motivo es seguir a la banda U2 en su gira por varios países europeos. Leonore, harta de la sobreprotección de Brian, le advierte que la tiene que dejar libre o que la perderá. Al salir del aeropuerto Charles de Gaulle, y mientras esperan a un taxi, Kim y Amanda conocen a un encantador francés llamado Peter, Nicolas Giraud. Cuando ellas llegan al portal del apartamento en donde van a alojarse, les propone invitarlas a una fiesta y queda en ir a recogerlas más adelante. Brian llama a su hija, ya que ella había olvidado hacerlo. La joven responde en el cuarto de baño, porque Amanda ha puesto la música a todo volumen y no puede oírlo bien. Justamente durante la conversación, Kim observa desde la ventana del baño a unos hombres que han entrado en el piso y que secuestran a Amanda. Aterrorizada, informa de ello a su padre, quien le advierte que ella también va a ser secuestrada. Le pide que se esconda debajo de una cama en un dormitorio próximo y que, cuando la rapten, deje ahí el celular y describa a gritos a los secuestradores, complexión, posibles tatuajes, etc. Brian conecta el celular a una grabadora para que su amigo Sam trate de obtener más información. Cuando los secuestradores se disponen a llevársela, Brian habla brevemente con uno de ellos, Marco Arben Bajraktaraj, haciéndole saber que posee ciertas habilidades especiales que pueden convertirlo en una pesadilla para él, a menos que liberen a su hija. Si lo hacen, no los perseguirá y se olvidará de todo, pero si se la llevan, los encontrará y los matará. El secuestrador le responde «buena suerte», antes de romper el teléfono. Brian vuela a París. Dispone de un máximo de 96 horas, ya que según Sam, al cabo de ese límite le será imposible volver a encontrarla, al haber sido secuestrada por una banda albanesa especializada en la trata de personas, la cual las engancha a las drogas y luego las prostituye. Si Brian no logra encontrar a su hija antes, quizás la pierda para siempre. En el apartamento en donde se ha producido el secuestro, halla el teléfono de su hija y a partir de allí, la busca por todo París, combinando técnicas de agente de la CIA, incluso para burlar a la policía francesa, y mucha energía física, pues debe hacer frente a sicarios armados que secuestran a mujeres, incluso asesina a varias personas. Finalmente, encuentra el escondite de los mafiosos albaneses y se hace pasar por un agente de la policía. Reconoce al secuestrador cuando le hace decir «buena suerte». Brian mata al resto de secuestradores y deja inconsciente a Marco. Posteriormente halla a Amanda, muerta por sobredosis. Brian interroga y tortura a Marco hasta hacerle revelar que Kim ha sido vendida a Patrice St. Clair, traficante de jóvenes vírgenes. Entonces, Brian se marcha, dejando a Marco morir electrocutado. Ya en el edificio de St. Clair, Brian ve a Kim, quien ha sido vendida por 500.000 euros a Rahman, un jeque árabe en Nabil Masad. Los hombres de Rahman llevan a Kim al yate del jeque. Allí, Brian mata a Rahman y rescata a su hija. De regreso a Los Ángeles, Brian presenta a Kim a Seera para ayudarla a realizar su sueño de ser cantante. La película ha recaudado $1,45,000,989 estadounidenses en los Estados Unidos y Canadá,
$80,460,472 estadounidenses en el resto del mundo y un total de $225 americanos 461,461. Se considera una película de alta recaudación, lo mismo que su secuela Taken 2, la cual la superó en ingresos. El sitio web de la agrupación de reseñas Rotten Tomatoes le otorgó una calificación de podrido con un promedio de 58% bueno. Richard Corliss de Time Magazines comentó: "La película no tiene nada más en su mente que docenas de chicos malos recibiendo una paliza y otro tipo se convirtió al instante en roadkill". Dan Coys del Washington Post describió la película como una satisfacción tan sombría como su eficiente héroe profesional, y la comparó con la acción de la serie de Jason Bourne. Variety describe la película como patear el trasero, pedala la industria metal película de acción, que sabiamente no lee. Da al espectador un momento para reflexionar sobre el cadena de casualidades inverosímiles. La película tiene el delantero, de Bill Maker impulso de una película de Bond con esteroides. 8. El diario Los Angeles Times describió la premisa de Taken, una acción enérgica y violenta programador que no puede dejar de ser tonto a veces sin intención. Obviamente, Taken no es el tipo de película de acción que pasar mucho tiempo preocuparse por su guión de peatones o actuar en gran medida indiferente, por lo que es la suerte de tener Neeson en el papel protagónico. Brian Meese se caracteriza como máquina de ataque implacable que es impermeable a los puños, las balas y los coches en movimiento rápido. Se utiliza una variedad de técnicas marciales para eliminar a oponentes más que Mike Tyson y casualmente matar a aquellos que no KO. 9. Sin embargo, el sitio web español SOS Movies dio una valoración muy positiva sobre la película, pero criticó su indiferencia por el resto de las víctimas y las fallas políticas de la CIA. Al respecto, en una opinión, el redactor escribió: "El secreto del film es que utilizó un problema del siglo XXI que concierne a todos, la trata de personas". Bajo este contexto, el guionista Luc Besson aprovechó sus inmaculadas habilidades para delinear un cuerpo inteligente de escritura, suficientemente pesada para que su contundencia perdure. Si uno intenta encontrar la explicación del por qué fue un éxito Venganza, deduce que lo menos interesante es la acción. Se puede apuntar su atractivo a las frases brillantes, las trampas ingeniosas y herramientas sofisticadas. Pero en el momento de señalar sus defectos, criticó: "El poco desarrollo de Liam Neeson impide humanizarlo en un 100%. Es el defecto que conlleva a más problemas. Si uno lo analiza con lupa, se dará cuenta de que Neeson no intenta hacer una apología en contra de la trata de personas. Este señor es un padre preocupado por su hija, y no muy interesado por saber qué ocurrirá con la decena de mujeres que han quedado dentro de los lugares donde se ha metido". Y también señala: "El guión comete un fallo en la escena de torturas. Neeson hace alusión a su pasado, donde en el tercer mundo tenía que torturar al reo y no disponía de electricidad constante para ello, obligándose al uso de arrancar uñas o el ácido". Este detalle es un tanto perturbador cuando en cierta perspectiva histórico-política, uno podría comparar ese diálogo con las torturas de Abu Ghraib, o los detalles escabrosos actuales donde se confirman técnicas de tormento a prisioneros terroristas en Irak, y el crítico de cine pregunta: ¿qué hace un organismo estadounidense torturando personas en Oriente? Aun cuando sean peligrosos, ¿qué hace operando de manera impía en un piso ajeno? Taken es una película francesa de suspenso y acción de 2008 dirigida por Pierre Morel y escrita por Luc Besson y Robert Mark Kamen. Está protagonizada por Liam Neeson, Maggie Grace, Leland Orse, John Gries, David Barsovsky, Katie Cassidy, Holly Valance y Famke Janssen. En la película, Brian Meese, un exoficial de la CIA, se propone rastrear a su hija adolescente Kim y a su mejor amiga Amanda después de que sean secuestradas por terroristas albaneses dedicados al tráfico de personas mientras viajan por Francia durante unas vacaciones. Taken se estrenó en Francia el 27 de febrero de 2008 por Europa Corp y fue estrenada internacionalmente por 20ª Century Fox. La película recibió críticas mixtas de los críticos, pero fue un gran éxito financiero, recaudando $226 millones, y numerosos medios de comunicación citaron la película como un punto de inflexión en la carrera de Neeson que lo redefinió y lo transformó en una estrella de acción.
También se lanzó como una franquicia y fue seguida por 2 secuelas: Taken 2, Taken 3 y una serie de televisión que se estrenó en 2017 en NBC con Clive Standen interpretando una versión más joven pero alternativa de Brian Meads. Brian Meads, un oficial retirado de la CIA y boina verde, intenta entablar una relación más estrecha con su hija Kim, de 17 años, que vive con su madre, su exesposa Lenore y su rico padrastro Stuart. Mientras supervisa la seguridad en un concierto de la estrella del pop Sierra, Brian la salva de un atacante armado con un cuchillo. Por gratitud, Sierra ofrece que un entrenador vocal evalúe a Kim como cantante. Antes de que Brian pueda contarle sobre la oferta, Kim le pide permiso para viajar a París con su mejor amiga Amanda. Brian inicialmente se niega debido a la preocupación por su seguridad, pero finalmente acepta. En el aeropuerto, Brian se entera de que Kim le mintió y que las chicas planean seguir a U2 durante su gira europea. Al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, Kim y Amanda conocen a un apuesto joven desconocido llamado Peter, que les ofrece compartir un taxi. Kim y Amanda van al apartamento de los primos de Amanda, donde Kim se entera de que los primos están en España. Después de responder a una llamada de Brian, Kim ve a unos hombres entrar en el apartamento y secuestrar a Amanda. Cuando Kim es sacada de su escondite, grita una descripción de su secuestrador, siguiendo las instrucciones de su padre. Brian oye a alguien respirando por teléfono y le dice al oyente que no perseguirá a los secuestradores si liberan a su hija, pero les advierte que negarse a aceptar su oferta resultará en su muerte. El oyente solo responde buena suerte y finaliza la llamada. Sam, un viejo amigo y ex colega de Brian, deduce que los secuestradores son parte de una red de tráfico sexual albanesa e identifica al oyente como el jefe de la mafia Marco Oxa. Basándose en secuestros anteriores, Kim debe ser encontrada en 96 horas, o probablemente se perderá para siempre. Brian vuela a París, donde entra en el apartamento y encuentra el reflejo de Peter en una foto en el teléfono de Kim. Encuentra a Peter en el aeropuerto, tratando de atraer a una viajera. Brian intenta sacarle la información a golpes a Peter y exige el paradero de Kim y Amanda, pero su compañero lo detiene. Brian luego lo persigue en un taxi robado. Mientras huye, Peter es asesinado repentinamente por un camión que se aproxima. Con su única pista muerta, Brian recurre a un viejo contacto, el exagente de la DGSE convertido en oficial de la Policía Nacional Jean-Claude Pitrel, que ahora tiene un trabajo de oficina. Jean-Claude le advierte que no se involucre, pero le informa del distrito de luz roja local donde Brian coloca un dispositivo de escucha en un proxeneta albanés. Brian registra un burdel improvisado en un patio de construcción y rescata a una joven drogada que tiene la chaqueta vaquera de Kim. Después de un tiroteo y una persecución a alta velocidad con los operadores del burdel y de matar a varios terroristas, Brian lleva a la mujer a un hotel e improvisa su desintoxicación. Al día siguiente, la mujer le cuenta a Brian sobre una casa donde la tenían a ella y a Kim. Haciéndose pasar por Jean-Claude, Brian entra en la casa de seguridad de los terroristas con el pretexto de renegociar la tarifa de protección policial. Cuando Brian identifica a Marco engañándolo para que diga buena suerte, la reunión estalla en una pelea, que resulta en la muerte de varios secuestradores. Al registrar la casa, Brian encuentra a varias chicas muy drogadas, incluida Amanda, que murió debido a una sobredosis. Brian luego tortura a Marco con electricidad y lo deja morir por electrocución continua, pero no antes de que este último confiese que las vírgenes como Kim se venden rápidamente en el mercado negro e identifique al comprador como el líder del sindicato del crimen Patrice Saint-Clair. En el apartamento de Jean-Claude, Brian lo confronta por su corrupción y le dispara a su esposa, hiriéndola en el brazo, para obligarlo a revelar la ubicación de Saint-Clair antes de dejarlo inconsciente. Brian se infiltra en una subasta secreta de esclavas sexuales que se lleva a cabo debajo de la mansión de Saint-Clair, donde Kim es el tema de la última venta. Brian obliga a uno de los postores, Ali, a comprarla, pero posteriormente es atrapado y noqueado. Al enterarse de la identidad de Brian, Saint-Clair ordena a sus secuaces que lo maten, pero Brian se libera y los elimina a todos. Saint-Clair, mortalmente herido, revela detalles de un yate propiedad de un jeque llamado Rahman antes de que Brian lo mate. Brian persigue el yate y elimina a los guardaespaldas, incluido Ali,
antes de encontrar a Rahman sosteniendo a Kim a punta de cuchillo. Cuando Rahman intenta negociar, Brian lo mata y Kim es rescatada. De regreso a los CEU, Brian sorprende a Kim llevándola a visitar a Seera. Liam Neeson como Brian Meeks, un ex boina verde y oficial de la CIA que busca rescatar a su hija de los traficantes sexuales. William John Neeson Ove, nacido el 7 de junio de 1952, es un actor de Irlanda del Norte. 3. Ha recibido varios galardones, incluidas nominaciones a un premio de la Academia, un premio BAFTA, 3 Globos de Oro y 2 premios Tony. En 2020, ocupó el 7º lugar en la lista de The Irish Times de los 50 mejores actores de cine de Irlanda. Neeson fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, OVE, en 2000. Neeson hizo su debut cinematográfico en 1978 con Pilgrim's Progress, seguido de papeles iniciales en Excalibur 1981, The Bounty 1984, The Mission 1986, The Deadpool 1988 y Husbands and Wives 1992. Saltó a la fama interpretando a Oscar Schindler en el drama sobre el Holocausto de Steven Spielberg, La lista de Schindler 1993, por el que recibió una nominación al Oscar como mejor actor. Interpretó papeles protagonistas en películas dramáticas como en el 1994, Rob Roy 1995, Michael Collins 1996 y Los Miserables 1998. Obtuvo papeles de gran éxito interpretando a Qui-Gon Jinn en Star Wars, Episodio y La amenaza fantasma 1999, Ra's al Ghul en Batman Begins 2005 y Aslan en la trilogía Las Crónicas de Narnia, 2005 a 2010. Actuó en películas como el drama histórico Gangs of New York 2002, la comedia romántica Love Actually 2003, el drama biográfico Kinsey 2004, el thriller erótico Chloe 2009, el drama religioso Silence 2016, la película de fantasía A Monster Calls 2016, el thriller policial Widows 2018, la película antológica de Ballad of Buster Scruggs 2018 y el drama romántico Ordinary Love 2019. A partir de 2009, Neeson se consolidó como una estrella de acción con la serie de suspenso y acción Taken, 2008 a 2014, The Atom 2010, The Grey 2011, Wrath of the Titans 2012, A Walk Among the Tombstones 2014 y Cold Pursuit 2019. Es conocido por sus colaboraciones en el género con el director Jaume Collet Serra y protagonizó 4 de sus películas, Unknown 2011, Non-Stop 2014, Run All Night 2015 y The Commuter 2018. En el escenario, Neeson se unió al Lyric Players Theatre de Belfast en 1976 durante 2 años. En Broadway, obtuvo 2 nominaciones al premio Tony al mejor actor de obra por sus interpretaciones de Matt Burke en la reposición de Anna Christie 1992 de Eugene O'Neill y de John Proctor en la reposición de The Crucible 2002 de Arthur Miller. Interpretó a Oscar Wilde en El beso de Judas 1998 de David Are. Neeson nació en Ballymena, condado de Antrim, hijo del cuidador de la escuela primaria Bernard Bernay Neeson y la cocinera Catherine Kitty Neeson, née Brown. Su madre nació y se crió en Waterford, en el sureste de Irlanda. Criado en la fe católica, fue llamado Liam en honor a un sacerdote local. Tiene 3 hermanas, Elizabeth, Bernadette y Rosalén. Asistió al St. Patrick's College, Ballymena, de 1963 a 1967, y más tarde recordó que su amor por el teatro comenzó allí. Dijo que crecer como católico en una ciudad predominantemente protestante lo hizo cauteloso, y una vez dijo que se sentía como un ciudadano de segunda clase allí, pero también dijo que nunca lo hicieron sentir inferior o incluso diferente en la escuela técnica predominantemente protestante de la ciudad. Sería pintoresco imaginar que tuve un origen irlandés rebelde y escandaloso, dijo, pero los hechos fueron mucho más grises. Irlandés, sí. Pero todo ese asunto nacionalista, llorar en tu Guinness y cantar canciones rebeldes, eso nunca fue mi ambiente. Se ha descrito a sí mismo como fuera de contacto con la política y la historia de Irlanda del Norte hasta que se dio cuenta de las protestas de sus compañeros de estudios después del Domingo Sangriento, una masacre en Derry en 1972 durante los problemas, lo que lo animó a aprender más historia local. En una entrevista de 2009 dijo, "Nunca dejo de pensar en los problemas.
He conocido a chicos y chicas que han sido perpetradores de violencia y víctimas. Protestantes y católicos. Es parte de mi ADN. A los 9 años, Neeson comenzó a tomar lecciones de boxeo en el Al St. Just Club, y ganó varios títulos regionales antes de dejarlo a los 17. Actuó en producciones escolares durante su adolescencia. Su interés por la actuación y su decisión de convertirse en actor también estuvieron influenciados por Jan Pasley, fundador del Partido Unionista Democrático, DUP, en cuya iglesia presbiteriana libre del Ulster se coló. Dijo: Pasley tenía una presencia magnífica y era increíble verlo simplemente golpeando la Biblia. Era actuación, pero también era una gran actuación y conmovedora también. En 1971, se unió a un curso de física y ciencias de la computación en la King's University de Belfast antes de irse a trabajar para la fábrica de cerveza Guinness. En King's, descubrió un talento para el fútbol y fue descubierto por Sean Thomas en el Bohemian FC. Hubo una prueba en el club de Dublín y Neeson jugó un partido como suplente contra el Shamrock Rovers FC, pero no le ofrecieron un contrato. Maggie Grace como Kimberly Kim Meads, la hija de Brian. Margaret Grace Denig, nacida el 21 de septiembre de 1983, es una actriz estadounidense. Es conocida por interpretar a Shannon Rutherford en la serie de televisión de ABC Lost, 2004 a 2006, 2010, a Kim Meads en la trilogía Taken 2008 a 2014, a Irina en The Twilight Saga 2011 a 2012, y a Althea Szygotsky en Fear the Walking Dead, 2018 a 2021. Grace obtuvo una nominación al premio Young Artist en 2002 con su interpretación de Martha Masley, una joven de 15 años víctima de asesinato, en la película para televisión Murder in Greenwich. En 2004, fue elegida como Shannon Rutherford en la serie de televisión Lost, en la que fue miembro principal del reparto durante las 2 primeras temporadas, ganando un premio del Screen Actors Guild compartido con el reparto. Al dejar la serie, Grace estaba ansiosa por trabajar de forma más destacada en el cine. Apareció en The Jane Austen Book Club 2007 y junto a Liam Neeson como Kim Meads en Taken en 2008. Repitió el papel de Kim en Taken 22012 y Taken 32014. Interpretó el papel principal, Alicia, en Malicia en el País de las Maravillas, una versión moderna de la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Grace repitió el papel de Shannon en 2 episodios más de Lost, incluido el final de la serie. En 2013, apareció en la 6ª temporada de Californication. Interpretó a Fight, una groupie y musa de las estrellas, que captura la atención de Hank Moody, interpretado por David Duchovny. Se unió al elenco de la serie Fear the Walking Dead en 2018 como una periodista llamada Althea. Margaret Grace Denig nació en Worthington, Ohio, hija de Balin, de soltera Everett y Fred Denig, quienes dirigían un negocio familiar de joyería. Asistió a Worthington Christian Schools desde el jardín de infantes hasta el 9º grado y asistió brevemente a Thomas Worthington High School, donde comenzó a actuar en obras escolares y teatro comunitario, incluida una producción de The Crucible de Gallery Players en 2000, en un centro comunitario judío local. Cuando era niña, Grace era una lectora voraz y una autodenominada nerd de Shakespeare, y le dijo a Los Angeles Times que a los 13 años, estaba realmente interesada en Jane Austen, como algunos niños están interesados en Star Trek. Famke Janssen como Lenore Lenny Miss St. la ex esposa de Brian. Katie Cassidy como Amanda, la amiga de Kim. Leland Orse como Sam Gilroy, un ex colega de Brian que ayuda a localizar a los secuestradores de Kim. John Gries como Mark Casey. David Barsovsky como Bernie Harris. Holly Valance como Sierra, una estrella del pop que Brian es contratada para proteger. Sander Berkeley como Stuart Estillon, el esposo de Lenore y el padrastro de Kim. Olivier Rabourdin como Jean-Claude Pitrel, un ex agente de la DGS ahora oficial de la Policía Nacional y viejo conocido de Brian. Gerard Watkins como Patrice St. Clair, un terrorista subastador de tráfico sexual en el mercado negro. Arben Bajraktaraj como Marco Oxa, líder terrorista de una red de tráfico sexual responsable del secuestro de Kim. Camille Happy como Isabelle. Nicolas Giraud como Peter, un explorador de una red terrorista de tráfico sexual.
Goran Kostic como Gregor, un profesor universitario albanés a quien Brian contrató para que le tradujera. La película fue producida por Europa Corp de Luc Besson. Pierre Morel había trabajado previamente como director de fotografía para Besson, y también habían colaborado en el debut como director de Morel, Distrito 13. Besson lanzó la idea de Taken una noche durante la cena y Morel inmediatamente se encariñó con la idea de un padre que lucha por proteger a su hija. Jeff Bridges fue elegido primero como Brian Meads, pero después de que abandonó el proyecto, Liam Neeson aceptó el papel, deseando interpretar un papel más exigente físicamente de lo que estaba acostumbrado. Neeson al principio pensó que la película no sería más que un pequeño camino lateral para su carrera, esperando que se lanzara directamente en video. En cambio, la película pasó a definir la carrera de Neeson y lo estableció como una estrella de acción. Taken recaudó $145 millones en América del Norte y $81,8 millones en otros territorios, para un total mundial de $226,8 millones, frente a un presupuesto de producción de $25 millones. En su primer día en Norteamérica, la película recaudó $9,4 millones, logrando el mejor día de estreno de la historia para un fin de semana del Super Bowl. Recaudó $24,7 millones durante su primer fin de semana en 3.183 salas, con un promedio de $7.765 por sala y ocupando el puesto número 1, que fue el segundo fin de semana de estreno del Super Bowl más alto en ese momento, detrás de Hannah Montana and Miley Cyrus. Best of Both Worlds Concert, $31,1 millones. La película también es la más taquillera entre las películas de Taken en Norteamérica. Los mercados más grandes en otros territorios fueron Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Australia y España. La película recaudó $15,47 millones, $11,27 millones, $9,43 millones, $6,28 millones y $5,46 millones respectivamente. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de 60%, basada en 178 críticas, con una calificación promedio de 5.80/10. El consenso crítico del sitio dice: Taken es innegablemente divertida con acción ingeniosa, pero es en gran medida un ejercicio sin cerebro. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 50 sobre 100, basada en 32 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le dio a la película 2 estrellas y media de 4, escribiendo: siempre es un enigma reseñar una película como esta. Por un lado, es absurda. Pero, ¿quién espera que un agente destructor de ciudades tipo Bourne sea creíble? Por otro lado, está muy bien hecha. Liam Neeson le da al personaje una ira dura y despiadadamente enfocada, y el director Pierre Morel se precipita a través de secuencias de acción a una velocidad vertiginosa. Richard Corliss de Time dijo que la película no tiene nada más en mente que docenas de malos siendo golpeados y otro convertido en un cadáver en la carretera. El Washington Post describió la película como un pequeño thriller satisfactorio tan sombríamente profesional como su eficiente héroe, y comparó la acción con la serie de películas de Bourne. Derek Elley de Variety describió la película como una película de acción trepidante, que acelera a fondo y que sabiamente no le da al espectador tiempo para reflexionar sobre la serie de coincidencias improbables. La película tiene el impulso despreocupado y directo de una película de Bond con esteroides. Kenneth Turan de Los Angeles Times describió la premisa de la película como a veces involuntariamente tonta. Obviamente, Taken no es el tipo de película de acción que pasa mucho tiempo preocupándose por su guión pedestre o sus actuaciones en gran medida indiferentes, por lo que es una suerte tener a Neeson en el papel protagonista. Brian Meads se caracteriza por ser una máquina de ataque implacable que es inmune a los puños, las balas y los autos que se mueven rápidamente. Usa una variedad de habilidades de artes marciales para noquear a más oponentes que Mike Tyson y matar casualmente a aquellos a los que no deja KO. El público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación promedio de A en una escala de A y AF. En 2011, un autoproclamado experto en antiterrorismo fue condenado por fraude electrónico después de afirmar que la película estaba basada en un incidente de la vida real en el que su hija fue asesinada. William G. Yar, que se hizo pasar por un coronel retirado de los Boinas Verdes,
afirmó haber pasado más de 12 años dando conferencias a agencias del gobierno de Estados Unidos como la Oficina Federal de Investigaciones sobre Cuestiones de Seguridad. Sin embargo, los registros revelaron que en realidad había sido un operador de radar en la Reserva de la Guardia Costera entre 1962 y 1970, y nunca había estado en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, su sitio web afirmó que Taken estaba basada en eventos que lo involucraban a él y a su familia. Iyar, quien admitió los cargos, fue sentenciado a 500 horas de servicio comunitario en los cementerios de veteranos del estado de Maryland. También aceptó devolver 171,000 pesos en honorarios por conferencias que había recibido de varias organizaciones a las que se había presentado como experto en terrorismo y tráfico de personas. En 2019, en un intento de promover el turismo y contrarrestar la percepción negativa de los albaneses en los medios occidentales, el gobierno albanés, junto con donantes extranjeros, produjo un anuncio turístico titulado Déjate llevar por Albania, donde se le pide a Liam Neeson que visite Albania y explore los puntos de interés cultural, culinario y turístico del país. Después del estreno de la película, el discurso de la toma que el personaje de Neeson pronunció mientras hablaba por teléfono con los secuestradores de su hija se convirtió en un meme de internet. Neeson describió la escena como cursi. Fue una tontería. Realmente me sentí así. Taken fue lanzada como Taken Single Disc Extended Edition, en DVD el 12 de mayo de 2009 y en Blu-ray el 9 de diciembre de 2014. La película también vio el lanzamiento de Taken 2 Disc Extended Edition, en DVD y discos Blu-ray el 12 de mayo de 2009. Al 5 de febrero de 2015, la película ha vendido 5.388.963 DVD y 607.073 discos Blu-ray, y ha recaudado $79.798, 171 y $10.069, 116 respectivamente, totalizando $89.867.287 en América del Norte. En noviembre de 2010, Fox anunció que Europa Corp produciría una secuela dirigida por Olivier Megaton. Taken 2 se estrenó posteriormente en Francia el 3 de octubre de 2012, con Neeson, Hansen, Grace, Gries, Rabourdin y Orse repitiendo sus papeles de la primera película. Una tercera película de Taken se estrenó el 16 de diciembre de 2014. En septiembre de 2015, NBC ordenó una serie de televisión que retrata a un Brian Mitz más joven con Clive Standen interpretando a Mitz, Gaius Charles, Monique Gabriela Curnen, James Landry Evert, Michael Irby, José Pablo Cantillo, Jennifer Marsala y Simu Liu son elegidos como John, Blasik, Casey, Scott, Dave,